Bien, como siempre, invoco la presencia de los seres que están detrás de mí, empujándome a través de esta dirección. Quiero empezar, el tema es bastante denso. Estoy esperando los iconos para arrancar, para saber que ya nos estamos enlazando. Es un tema que, como he venido diciéndoles, el objetivo de estas transmisiones es crearles un shock, es decir, cuestionarlos, que ustedes se vayan con una reflexión profunda. Ese es el objetivo de este proyecto 2020. Bien, empiezan ya los iconos a aparecer. Buenas noches desde Tepoztlán. Vamos rápido, 12 minutos. Empezamos así. Verónica, buenas noches. ¿No les parece muy simbólico, significativo que todo esto que estamos viviendo, esta crisis que le llaman sanitaria, que exactamente en esta semana, la semana de Pascua, si hemos perdido el significado de esta semana, porque todo lo que está ocurriendo nos está arrastrando? Mari Carmen, y la intención es reconectar con esto que tiene una trascendencia para la vida de los cristianos y de todos aquellos que tienen un interés en desarrollar sus cualidades interiores, que es la pasión de Cristo, es decir, la razón, la culminación de su obra, de su paso sobre esta tierra, deja un simbolismo trascendental que es el que trataré esta noche de compartirles. Antes debo de decirles que he estado muy cerca de la religión cristiana, es decir, de esta tradición. Quizá muchos no lo sepan, pero yo casi estuve a punto de convertirme en un novicio de la tercera orden regular de los franciscanos, la parroquia que está ahí muy cerca del aeropuerto. Viví en la parroquia, fui parte, pues, en una etapa de mi vida, estuve dentro del seno de la iglesia, y sobre todo la conexión que tenía y la razón por la cual entré a esta tradición es que cuando yo regreso de India, ando buscando un lugar para continuar mi etapa de retiros espirituales, y alguien me presentó a un padre franciscano que tenía como técnica meditar bajo el Zen. Entonces eso me llamó la atención, dije, un padre cristiano que practica el budismo Zen, y fui a conocerlo, y él me invitó a participar, estar en momentos de retiros en una ermita muy hermosa que está en Paso de Cortés. Algún día haré un retiro en ese lugar. Es la conexión con esto de lo que quiero comunicarles. Entonces, hay en mí desde luego un fervor por la figura de Cristo, la figura del Cristo. Todo lo que hay detrás, las instituciones y todas esas cosas son un elemento ajeno a esto de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la pasión de Cristo, es decir, el Cristo es un ser que alcanzó la más alta de las realizaciones, por decirlo así, en la vía espiritual. Reconocido inclusive en India. Tengo textos que reconocen a Jesús como un ser, como un avatara, pues. Y cuando yo empecé a involucrarme con esta tradición, encontré la profundidad que tiene. Leer personajes de la talla de, por ejemplo, San Francisco de Asís, o la literatura de la Filocalia, o en fin, tantos místicos cristianos de una realización de gran altura. Bien,
Voy con esto. Hago una analogía porque conozco también en el mundo budista. En el budismo se dice que es el camino de en medio. Ahora, fíjense muy bien, Itzel, buenas noches. Ese camino de en medio que el Buda propone, entrar a la filosofía budista, pero dice que es un camino donde no va hacia ningún extremo. Porque en el momento en que tu vida se va hacia un extremo, y ahorita voy a decir cuáles son los dos extremos que existen, y ustedes tendrán que reconocerlos en sí mismos. Perdón, es que en la pasión de Cristo se presenta el mismo fenómeno. Entonces, hago un paralelismo entre la tradición budista y la tradición cristiana, y del cual el padre que les acabo de referir, el padre Jerónimo, así se llamaba, hizo un puente entre Oriente y Occidente, porque dentro de su culto cristiano tenía la práctica de la meditación zen. Entonces, guarda desde luego una estrecha relación. Bien, entendido esto, hay que entender que cuando el Cristo, las últimas etapas de Cristo en la pasión, lo que se está por festejar en un par de días, la pasión de Cristo, significa que Cristo es el camino de en medio. Y trataré de explicarles por qué. Dentro del contexto del simbolismo, porque si ustedes leen los evangelios de manera lineal, literal, tendrán una comprensión, se le dice literal de la Biblia. Los evangelios se pueden, según dicen los místicos, se pueden leer en 8 niveles de comprensión. Entonces, dentro de este simbolismo que trato de compartirles, significa que cuando en el momento en que Jesús es apresado y es llevado ante dos figuras muy representativas en ese momento, muy simbólicas. El primero de ellos es Herodes. Herodes se manifiesta como la parte del placer en la existencia. Es esa parte de nosotros que es un polo en nosotros, que es esa búsqueda y la persecución constante del placer. Es decir, su motivo o razón de la existencia es el generarse placer. Y luego está el otro polo que está representando Pilatos. Pilatos representa la autoridad, representa el poder. Entonces, espero que me estén siguiendo. El camino de Cristo, en este contexto, dice que hay que caminar en medio de estos dos polos, de estos dos poderes. El lado del poder es esa tendencia que hay en aquellos que tienen esa desviación hacia dar razón y motivo de su existencia tras la necesidad de obtener poder. ¿Poder qué? Poder sobre los otros. Las dos tendencias egoicas que se abren paralelamente por el camino de en medio, por el camino de Jesús. El camino de en medio, en la tradición judeocristiana, significa el camino del amor. Entonces, el simbolismo que hay detrás de la pasión, desde mi perspectiva,
están señalando que te centres en tu vida y no caigas en ninguno de estos dos extremos. Que no seas tomado o llevado, o que eso sea la razón de tu existir. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que hay un camino de liberación de todo esto. El mismo que referí del budismo, que es el camino de en medio, que no va hacia los extremos. Aquí ocurre el mismo significado. Se los dejo de reflexión. Sobre todo traten de conectar en ustedes cuál es esa parte que está siempre tras la búsqueda de el placer o tras la búsqueda de la seguridad y el poder. El camino de en medio es el camino del amor. Que pasen muy buenas noches, felices Pascuas. Hagan esa reflexión, por lo menos una meditación de estos temas. Hasta la próxima, como siempre me despido, lunes y miércoles, charlas 8:30 de la noche, meditaciones todos los días, 8 de la mañana, de las charlas. Y por último, gracias por sus donativos que generosamente recibo por parte de ustedes. Si quieres ayudar a este proceso, a este proyecto, pues cualquier cantidad será bienvenida. Hasta la próxima.